Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, hermanos? Que Dios les bendiga. Y bueno, seguimos con el estudio de la palabra con respecto al libro de Nehemías, ¿no? Empezamos allá hace unas semanas atrás con el tema de Esther y bueno, y seguimos. Al fin se hizo toda una cadena con los capítulos subsiguientes, el capítulo 1 y 2, el capítulo 3 con respecto a las puertas, el capítulo 4 que vimos la última vez y que tiene que ver con la oposición externa, ¿sí? Porque la verdad estaba Sanbalat, Tobías, estaba también el árabe, así que en ese capítulo 4 podíamos ver cómo la oposición externa influenciaba, cómo era que Nehemías lo resolvía. Y bueno, en este capítulo 5 queríamos seguir con todo este tema y bueno, y podemos ver ahora la oposición interna, ¿sí? Porque acá a Nehemías se le presenta un lindo problema ya no desde afuera, sino ahora desde adentro, ¿no? Y es ahí donde queremos apuntar y ver cómo Nehemías resolvía estas circunstancias, ¿sí? A veces las circunstancias externas son mucho más fáciles de resolver que las internas, ¿no? Porque, bueno, tienen un montón de condimentos. Si hablamos de la familia, es mejor de afuera que alguien de adentro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en este capítulo 5 cómo Nehemías fue resolviendo este tema de la oposición interna dentro de la casa, ¿sí? Y miren lo que dice del capítulo 5, del 1 al 5. Dice, entonces fue grande el clamor del pueblo y de sus mujeres contra los judíos, sus hermanos. Y había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, y hemos por tanto tomado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, tenemos que hipotecar nuestros campos, nuestras viñas, nuestras casas para comprar trigo en el hambre. Y había, versículo 4, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Y ahora bien, versículo 5, nuestra carne es como la carne de vuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí nosotros sujetamos nuestros hijos y vuestras hijas a servidumbre, y hay algunos de nuestras hijas ya sujetas como esclavas, pero no hay facultad en nuestras manos para rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Acá se le presenta el problema primero, ahora interno a Nehemías, ¿no? Entonces dice, fue grande el clamor del pueblo y de sus mujeres. Y ahí dice, ¿por qué de sus mujeres? Claro, los hombres estaban todos reconstruyendo las murallas, cada uno. En el capítulo 4 habían llamado por familia y ahí estaban cada uno reconstruyendo. Y bueno, este hecho de reconstruir había hecho que las mujeres se quedaran en sus casas. Y bueno, el clamor de las mujeres, ¿sí? De mujeres que clamaban y que decían lo que estaba sucediendo, era que a medida que pasaba el tiempo, porque recordemos que estos son muchos de los judíos que fueron repatriados, por decirlo de alguna manera, volvieron a su tierra, dejaron sus negocios. Algunos trabajaban con el tema de la plata, otros eran el tema de la perfumería, de los perfumes, y cada uno trabajaba en lo suyo, pero habían dejado sus negocios para empezar a reconstruir la muralla. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A hipotecar, ¿sí? Y a pedir préstamos sobre lo que tenían. Y era así que dice que llegó el clamor. Claro, llegó el clamor porque era algo tan grande que Nehemías tuvo que escuchar este clamor interno que se estaba sucediendo. ¿Y qué estaba pasando? Bueno, los préstamos y este pedido de comida y todo lo demás había hecho que parte del pueblo que prestaba se había hecho dueño y había hecho esclavos a muchos de los hijos y de las hijas que sus propios compatriotas que estaban construyendo estaban tomándolos como esclavos, ¿no? Entonces se le había presentado algo difícil y una de las primeras cosas que vemos acá en Nehemías, escuchó el clamor, escuchó la protesta, escuchó lo que estaba pasando. Entonces una de las maneras, y creo que una de las primeras formas que acá Nehemías trata de resolver es escuchar cuál fue la circunstancia, cuál fue el problema, qué era lo que estaba pasando, ¿no? Grave, algo grave. Y por otro lado, algunos dicen que él mismo se sentía tal vez con la carga. ¿Por qué? Porque el hecho de que volvieran a reconstruir había hecho que habían vendido sus negocios y muchos estaban haciendo la muralla, levantando el muro. Entonces, bueno, como que Nehemías se sentía también un poco como responsable tal vez de lo que estaba pasando. Pero más allá de eso, él no siguió con lo que estaba haciendo hacia adelante, sino que paró, miró, escuchó, vio que algo no estaba bien, ¿no? Y bueno, como decíamos al principio, a veces el enemigo, como no puede de afuera, va a tratar de instalar la preocupación, la necesidad, los problemas, las dificultades
desde adentro, ¿no? Las dificultades o la oposición frente a lo que tenemos que hacer dentro de a veces del círculo íntimo, dentro de la familia, dentro de aquellos que conocemos. Entonces, bueno, fue lo que después vimos que estuvo pasando en este momento. Y miren lo que hizo Nehemías, versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Después de meditarlo bien, ¿sí? Y reprendí a los jefes de los magistrados y les dije, tomáis cada uno usura de vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones conforme a la facultad que había en nosotros. Y nosotros aún vendéis a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron y no supieron qué responder. En esta primera parte podemos ver que Nehemías dice el versículo 6 y se enojó, obvio, reaccionó. Primero escuchó, después reaccionó, ¿sí? Porque se enojó por lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque el pueblo, parte del pueblo, ¿sí? Acá habla de los jefes y de los magistrados, aquellos que tenían dinero, le estaban cobrando una usura, los estaban cobrando intereses y los estaban llevando a momentos y a dificultades muy grandes a esta familia, ¿no? Sabiendo que Dios ya lo había prohibido, ¿no? Tenemos pasajes acá en la palabra de Dios que en los cuales ellos habían tomado, Nehemías había tomado el capítulo 23, versículo 19 de Deuteronomio. Dice, no exigirás de tu hermano usura de dinero, ni usura de comestibles, ni usura de alguna cosa que se puede o suele exigir, ¿sí? Al extranjero. Y después tenemos en Levítico también, del 35 al 41. Dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como peregrino y extranjero vivirá contigo. No tomarás usura de él ni aumento y tendrás temor de tu Dios y de tu hermano vivirá contigo. Y no le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere y estando contigo y se vendiera a ti, no harás que servir como siervo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá, entonces saldrás libre de ti y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. O sea, ya acá vemos cómo la palabra de Dios ya había dejado en claro que esto no debían hacerlo. Por eso dice al final del versículo 8, dice, y callaron y no supieron qué responder. Claro, se dieron cuenta estas personas que estaban haciendo no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que estaban haciendo de acuerdo a sus propios deseos y cobrando, haciéndoles pagar a ellos algo que no tenían que pagarlo. Por eso lo primero que Nehemías hizo fue escuchar. Segundo fue reaccionar. Y tercero, otra de las cosas que hizo fue confrontar. Sí, los confrontó, le dijo, ustedes están haciendo esto. Miren lo que dice el versículo 9. Y dije, lo que vosotros hacéis no está bien. No andaréis en temor de vuestro Dios, ¿sí? Como el recién leíamos, porque no estaban haciéndolo de acuerdo a su voluntad, para evitar el oprobio de las naciones enemigas nuestras. Y también yo y mis hermanos y mis siervos hemos prestado dinero y grano. Os ruego que dejemos esta usura, os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero y grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos. Y dijeron, lo devolveremos y nada demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y los juramenté que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda a Dios de esta casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron al Señor, y el pueblo hizo conforme a esto. Eso es, dice, del versículo 9 al versículo 13. Entonces podemos ver que Nehemías escuchó, Nehemías reaccionó y Nehemías confrontó de tal manera que ellos no habían podido decir nada. Y es más, cuando le dice a Nehemías, ahora van a tener que devolver, tomó cartas en el asunto, reaccionó, confrontó, se movió para encontrar una solución, ¿sí? Era un hombre sabio y en cada momento podemos ver que en el libro de Nehemías siempre él oraba y buscaba a Dios antes de tomar decisiones, antes de tomar alguna situación, tomar cartas en el asunto de algo, él siempre oraba a Dios, ¿no? Y él siempre buscaba la sabiduría de Dios. Y él, como fue un gran líder de Dios por tener esa sabiduría que Dios le daba, lo empezó a resolver. Y dijo, no,
según Levítico, según Deuteronomio, ustedes no tienen que hacerlo. Y verdaderamente ellos dijeron, bueno, vamos a devolver todo. Pero como Nehemías no era muy confiado en estas cosas, ¿qué hizo? Dice que llamó a los sacerdotes y llamó a asamblea, ¿sí? O sea, no es que solamente lo dejó en palabras, porque ya la primera vez ellos habían callado, porque no sabían qué responderle, entonces los hizo prometer, los hizo delante de Dios decir lo que iban a hacer. Entonces llamaron a los sacerdotes, llamaron a los testigos y toda una asamblea. Miren qué fuerte que es la oposición, ¿no? Porque no solo la oposición externa muchas veces hace parar la obra y frenar porque ellos se tenían que juntar como familia para cuidarse, sino que la oposición interna también hizo parar la obra. Sí, el enemigo de alguna manera siempre va a querer hacer frenar lo que Dios tiene en tu vida, pero no va a ser por mucho, porque si le pedimos sabiduría a Dios y hacemos como muchas de las cosas que Nehemías hizo, escuchar, ver lo que está pasando, reaccionar, confrontar, ¿no? A esto en lo espiritual, ¿no? A veces hay que confrontar a las personas en cuanto a distintas reacciones o situaciones que puedan tener, pero desde lo espiritual seguro, ¿no? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, ¿no? Nuestra lucha es espiritual, entonces por lo tanto tenemos que confrontar, ¿no? Y es así lo que hizo, y entonces tuvo que hacerles prometer, y tuvo que parar la obra por un momento para poder resolver estas circunstancias y estos problemas, pero después de eso pudo resolverlo y seguir adelante. Y es más, dice el último versículo 13, y respondió toda la congregación, amén. Sí, todos estuvieron y alabaron al Señor, y el pueblo hizo conforme a esto. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y miren lo que pasa en el versículo 14 en adelante, del 14 al 19, que es lo último, ejemplificar, ¿sí? Primero es escuchar, después es reaccionar, después es confrontar y por último ejemplificar, mostrar con nuestra vida, ya sea dentro nuestro o fuera, ¿sí? De lo que es la familia y fuera de lo que es las personas que nos rodean a diario, es mostrar lo que Dios está haciendo, ejemplificar, ser de ejemplo. Porque miren lo que hacía Nehemías. También desde el día en que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, y desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, y yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí cargaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. A más de esto, sus criados se enseñoreaban sobre el pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Y también en la obra de este muro continué con mi parte de reconstruir el muro, y no compramos heredad, y todos mis siervos juntos estaban allí en la obra. Además, 150 hombres de los judíos y magistrados, los que venían a nosotros de las naciones que estaban a nuestro entorno, estaban en mi mesa, y lo que se preparaba diariamente era un buey, 6 ovejas escogidas, y aves también fueron preparadas, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. O sea, del 14 al 18, ¿sí? Era algo tremendo. Él se pone como ejemplo, y no lo hace con orgullo, sino con esa humildad que a él lo caracterizaba, y decía que nada, desde el primer día nunca le cobró impuestos al pueblo, aunque lo podía hacer, pero él no les cobró, porque sabía que la situación del pueblo era grave. Y es más, dice, no solo eso, los que venían de afuera, y aún 150 personas comían de su mesa, ¿sí? Él pagaba todo, con un buey, con oveja, con todo lo que tenía, él lo pagaba de su bolsillo. Y es más, el versículo 16 dice, y yo tomé parte, ¿sí? En el muro, y hizo su parte y reconstruyó. O sea, él estaba mostrándose y dándoles ejemplo a estas personas que se trataban de abusar del pueblo, y decían, miren, yo que estoy a cargo, que soy el gobernador, estoy haciendo esto. Y no es para orgullo, sino para mostrar que uno puede ser ejemplo y puede ser bendecido, porque Nehemías era tremendamente bendecido. Cada día había 150 personas que le daba de comer.
Dios multiplicaría, y es más, y cada 10 días dice que había vino en abundancia, o sea, disfrutaban de todo lo que Dios les estaba dando. Y es tremendo ver esto, ¿no? Porque Nehemías escuchó, porque Nehemías reaccionó, confrontó, y fue ejemplo para ese pueblo que en este momento estaba siendo oprimido desde adentro. Desde adentro, sus propios hermanos estaban trayendo esa dificultad, ¿no? Entonces podemos ver que en Nehemías, y el último versículo para ir cerrando, dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice a este pueblo, ¿no? Era una oración, él siempre oraba, él siempre estaba buscando de Dios, él siempre estaba buscando la aprobación de Dios, que era lo importante. Él tenía que dirigir a un pueblo, él estaba haciendo una obra grande y él era parte, ¿no? Él era parte, realmente él como político era parte de lo que estaba sucediendo y se mostró como ejemplo, ¿no? Entonces podemos ver como un resumen de este capítulo 5 que verdaderamente muchas veces la oposición no es de afuera, sino es de adentro. Y cuando pasan cosas adentro, uno tiene que escuchar lo que está pasando, tiene que ver lo que está pasando, tiene que reaccionar, tiene que confrontar desde lo espiritual o desde lo natural y por último tiene que mostrarse ejemplo. Así se debe vivir, así se debe resolver, así se debe reaccionar, así se debe hablar, así se resuelven los problemas. Y de esa manera, ya que el enemigo había parado la obra, pudo acomodar y hacer todo de nuevo Nehemías, así que ya tenía, de afuera ya había enemigos y los había podido frenar, pero ahora le habían salido enemigos adentro, donde también él pudo resolverlos con la sabiduría de Dios. Así que mi hermano y mi hermana, que Dios nos dé realmente sabiduría para poder resolver las dificultades que muchas veces el enemigo nos pone en este tiempo y resolverlo de la manera como Dios quiere, ¿no? Pidámosle sabiduría, pidámosle inteligencia a Dios para poder resolverlo, para que no sea tropiezo, sino que podamos seguir construyendo y podamos seguir levantando y podamos seguir en el llamado y en lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que te invito a que podamos meditar en este pasaje y ver que también no solo la oposición de afuera, sino la de adentro, muchas veces hace parar la obra. Y tenemos que trabajar y ver esto para que no vuelva a suceder. Para que no suceda, porque el enemigo lo va a tratar de hacer. Pero tenemos las armas para poder entender cómo un hombre de Dios resolvió la oposición interna. Así que mi hermano, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.